Bueno, buenas noches. Vamos a abordar hoy la siguiente clase que corresponde a la agenda de Administración de Negocios de la cadena agroindustrial y de análisis de las cadenas agroindustriales, ambas materias de la Facultad de Ciencias Económicas de aquí de la Universidad Católica Argentina. Estuvimos viendo hasta esta altura del curso los cambios que operaron a nivel global, planetario, en las últimas décadas, cambios económicos, sociales, políticos, que en todos los casos confluyeron a consolidar una demanda de alimentos, energía y materiales provenientes de las actividades de las cadenas agroindustriales como nunca en la historia de la humanidad. Eso espero que haya quedado claro. Nosotros hoy estamos parados en esa situación. Ya hace varias décadas que la demanda de este tipo de productos que son capaces de producir las cadenas agroindustriales están en constante crecimiento y en líneas generales se sigue esperando que continúen creciendo en las próximas décadas, independientemente de problemas coyunturales que pueda haber, momentos en donde el crecimiento es más rápido, más lento, pero todo hace pensar que esta demanda va a seguir presente. Del lado de la oferta, nosotros estamos situados en un país con una economía totalmente forjada en este paradigma de producir este tipo de productos. ¿Sí? Argentina ha sido a lo largo de todo el siglo XX un gran proveedor de alimentos, lo sigue siendo. Vimos en algún momento, cuando en las primeras clases veíamos un poco la situación en que se encuentra Argentina, vimos que hay algunos condicionantes que están limitando y están ralentizando el crecimiento de Argentina como proveedor de alimentos en el mundo, sobre todo cuando se comparan con otros países que han crecido con tasas mucho más altas, mucho más aceleradas, sobre todo en nuestro barrio del Mercosur, ¿no? Sobre todo el caso de Brasil. Pero no obstante eso, Argentina se mantiene como un proveedor de este tipo de productos clave en el mundo y aspiramos a que solucionando los problemas que nos limitan, las generaciones, sobre todo de ustedes, de los jóvenes, aquí en Argentina, puedan aprovechar al 100% esta oportunidad que se presenta. La oferta que Argentina hace al mundo para justamente satisfacer esa tremenda demanda que hemos visto, esa demanda que aumenta en cantidad, que nos pide nuevos productos, nuevos servicios, esa aparición constante de nuevos clientes para los productos del agro, hizo que generara, digamos, una reacción en nuestro sistema de producción, en algunos casos con problemas, con limitaciones, como lo vamos a ver un poco más adelante, pero en muchos casos la adaptación del sistema de producción de Argentina ha posibilitado la innovación tecnológica y la innovación desde el punto de vista del diseño del negocio, de los distintos negocios, de una manera realmente asombrosa. Tenemos tres o cuatro casos para mostrar de tecnologías muy disruptivas, cambios muy profundos de paradigma tecnológico, adopción de tecnología de punta de una manera muy rápida, eh, el armado del diseño del negocio hecho de una manera muy flexible y muy eficiente, una serie de cosas que los productores de Argentina han demostrado como una de sus principales características, que es su alto grado de adaptación, su alto grado de adopción de tecnologías y de formas de trabajar en la medida que esas tecnologías y esa forma de trabajar
demuestren ventajas claras, ¿eh? Cuando aparece una nueva tecnología, el productor la analiza, la prueba y si realmente es beneficiosa, la adopta sin ningún tipo de resistencia, ¿no? Sobre todo en lo que es agricultura, especialmente esa capacidad de adaptación y de adopción de tecnología en Argentina es una de las principales fortalezas que tenemos. ¿Mm? Tenemos también una excelente posición en el planeta con respecto a la disponibilidad de tierra y agua para hacer agricultura, cosa que no es para nada frecuente encontrar. Argentina tiene una alta proporción de tierra eh, productiva por habitante, de las más altas del mundo, y también tenemos una alta disponibilidad de agua dulce por habitante, lo que nos hace, con respecto a los dos recursos básicos para hacer agricultura, nos hace realmente uno de los lugares del mundo más promisorios en cuanto a la capacidad de escalar y de aumentar la producción de alimentos. Estamos muy bien desde el punto de vista del conocimiento y de la tecnología. También estamos bastante bien en el plano de la organización del negocio, la estructuración de redes para compartir conocimiento. Lo que no estamos para nada bien es nuestra calidad institucional, que es básicamente lo que nos traba, ¿no es cierto? Las características de lo que se llama calidad institucional pasan por estabilidad de las reglas del juego, respeto a los derechos de propiedad, transparencia, falta, digamos, control y castigo de la corrupción en la gestión pública, eh, cumplimiento de las obligaciones de deuda, ¿no? Argentina tiene varios incumplimientos internacionales en en sus compromisos de deuda, varios default, como se llama, una serie de cosas que hacen que no tengamos las mejores condiciones, las condiciones óptimas para que las inversiones en este sector se hagan en la medida que se necesitan y por supuesto eso impacta en una caída o en la imposibilidad de expresar 100% la competitividad que podríamos llegar a tener. Vamos a ver acá en este ratito que hacemos esta grabación para la clase, para después discutir en clase, vamos a ver las cosas buenas, ¿cierto? Las tecnologías y las cosas que especialmente se destacan eh, en estos cambios que el sistema de producción del agro de Argentina llevó adelante en los últimos 30, 40 años, cosas realmente muy fuertes y muy contundentes. Vamos a ver qué significa la agricultura de contratos. ¿Eh? La agricultura de contratos es la manera, si bien vamos a tener una clase para meternos un poquito más adentro de esto, es importante tenerlo presente porque es la manera en que se estructura el negocio de la agricultura extensiva en Argentina. Si la producción de, sobre todo de granos, soja, maíz, trigo, girasol, etcétera, en la zona agrícola de Argentina está fuertemente estructurada con un sistema de producción donde básicamente los agricultores, los productores son coordinadores de contratos, ¿sí? El esquema de el productor haciendo agricultura en la tierra que tiene como propiedad es un modelo que en Argentina a veces ni siquiera es el más común. Eh, Vamos a ver que el uso de la tierra puede lograrse, la disponibilidad del uso de la tierra puede lograrse por otros medios y el resto de los insumos y factores de producción que hacen falta para producir también pueden producirse, pueden conseguirse mediante la contratación, ¿no? De ahí viene esto de agricultura de contrato, lo vamos a ver enseguida.
Vamos a ver la tecnología de siembra directa, aunque algo ya vimos, como no nos vamos a detener mucho porque vimos cómo cambió ese paradigma cuando vimos la clase de, del ciclo de un cultivo de soja, que lo usamos medio como modelo para que ustedes tuvieran una idea general de cómo es la agricultura. Vamos a ver la adopción del silo bolsa, también lo vimos en aquella clase, como una herramienta de, de uso con efectos logísticos, comerciales, financieros, operativos, ¿no? Una herramienta clave para facilitar un montón de procesos y que ha sido realmente muy, muy fundamental para el desarrollo de la agricultura argentina en los últimos años. Vamos a ver todo lo que tiene que ver con la utilización de satélites para georreferenciar, es decir, poder tener todo el tiempo exactamente en qué coordenada de latitud y longitud estamos trabajando en el campo y de esa manera poder vincular la característica de ese sitio georreferenciado, la característica que el suelo tiene en ese punto con el tratamiento que le vayamos a dar. ¿Eh? Son una tecnología que es capaz de detectar un determinado sitio con determinada característica y aplicar en ese lugar un tratamiento diferencial, que puede ser más semillas, más fertilizantes, menos fertilizantes, con un impacto sobre la optimización del uso de los insumos, ¿eh? Porque posibilita aplicar los insumos a medida, en del modo que puedan ser aprovechados de la mejor manera. Vamos a hablar de biotecnología, pero no ahora, en esta clase, sino en una clase posterior. Después de esta vamos a ver ganadería y después vamos a detenernos un poco en el tema de biotecnología por el tremendo impacto que está teniendo a nivel tecnológico y a nivel de producción. Y en otra clase también, más hacia el final del curso, vamos a hablar de buenas prácticas como la herramienta clave para que todos estos sistemas de producción puedan ser sustentables, puedan eh, eh, ser económica, social y ambientalmente sustentables. Muy bien, avanzamos entonces. Este cuadro es importante, este gráfico, porque trata de mostrar las curvas de adopción de tecnología. ¿Eh? De adopción de tecnología. Fíjense que desde el año 1980 a ahora, los últimos 45 años, ha habido tecnologías que han sido incorporadas permanentemente, pero no todas con la misma tasa o con la misma velocidad, ¿no? Si ustedes miran, por ejemplo, esta curva acá continua en color negro, representa el incremento, el porcentaje de agricultores que adoptó prácticas adecuadas de fertilización. ¿Eh? Fertilización es el agregado al cultivo de nutrientes que necesita para crecer y que no puede obtener 100% de la dotación que existe en el suelo. Dos de los elementos más necesarios de fertilizar son el nitrógeno y el fósforo. Otros, hay muchos otros, pero básicamente esos son los que requieren mayor cantidad de agregado. ¿Mm? Los suelos no tienen toda la dotación disponible para que los cultivos lo aprovechen en todo lo que necesitan. Por lo tanto, para obtener determinados niveles de producción es necesario agregar, hay que agregar. Eh, esa práctica de la fertilización, fíjense que para los años 80 era casi inexistente, era muy, muy marginal el uso de fertilizantes. De a poco comenzó a incrementarse, hubo una etapa en donde la tasa fue más acelerada, luego siguió incrementándose con una tasa parecida a la de los primeros años. ¿Eh? Está lejos todavía de llegar al 100% de la necesidad de fertilizantes que tenemos. Particularmente en estos días, de primeros días de mayo, se está llevando a cabo en Rosario un congreso de fertilidad donde uno de los temas principales es esta brecha que existe entre los fertilizantes
que estamos agregando y los que quedan sin agregar. Esos fertilizantes que no agregamos están generando que estemos extrayendo del suelo tasas que no están siendo repuestas. Estamos sacando al suelo nutrientes que no nos estamos reponiendo. Esto es un problema de larga data, entre otras cosas por motivos de baja rentabilidad y es un problema grave porque estamos de alguna manera con el tema de los fertilizantes, de alguna manera teniendo haciendo una especie de minería, ¿no es cierto? Porque estamos como extrayendo minerales y llevándonoslos, ¿no? Se van los minerales, sobre todo fósforo, se va en cada grano de soja que exportamos, o en la harina de soja, o en el maíz, o en lo que sea que sacamos de la producción, estamos sacando nutrientes y no los estamos reponiendo en la medida que sería necesaria. Es uno de los principales problemas que estos sistemas están teniendo, ¿no? Así como marcamos las cosas positivas, este es un problema que deberíamos solucionar, para lo cual debería caer fuertemente la presión impositiva que este sector tiene y eh, eso genera un aumento de rentabilidad que justifique una inversión en esa tecnología. Fíjense el uso, por ejemplo, de inoculantes, esta línea gris acá, que viene de acá, baja un poco y luego vuelve a subir. Eso es el agregado de un cultivo de bacterias que se hace en soja para que la soja produzca su propio nitrógeno. ¿Se acuerdan que esto también creo que lo vimos en la clase de soja? Cómo esas bacterias que están en la raíz pueden fijar el nitrógeno que está en el aire. Y entonces eso nos evita, por ejemplo, fertilizar con nitrógeno a la soja. Pero esa adopción, fíjense, tuvo un momento que cayó, luego comenzó a subir nuevamente, tampoco llega al 100%, ¿eh? Es una manera de adopción que tuvo esa tecnología. Sin embargo, fíjense, por ejemplo, esta otra que está acá, esta línea de rayitas y puntos, que arranca acá en 1995, que crece en forma vertical, y llega al 100% de los productores. Eso es la adopción de materiales de cultivos genéticamente modificados. Lo vamos a ver eso en el capítulo de biotecnología, ¿no? Simplemente tengan presente la manera en que una tecnología puede ser adoptada en muy poquitos años, le diría en menos de 5 años, de 0 al 100% de los productores. Esta línea punteada que está acá, que primero sube a unas tasas relativamente bajas y luego también tiene una vertical que la lleva al 100%, es el uso masivo de pesticidas, ¿no? Eso se refiere a productos químicos que se usan para controlar insectos, malezas, o sea, yuyos y enfermedades. Y se hace porque los cultivos viven todo el tiempo amenazados por estas adversidades que comen de nuestros cultivos, ¿sí? Por decirlo así en forma genérica, o le sacan recursos, y si no los controlamos no podemos tener producciones lógicas. Fíjense esta otra línea aquí rayada, que tiene una tasa bastante estancada en los años 80, luego sube un poco, pero también sobre la mitad de la década del 90, eh, crece fuertemente, ¿sí? Y llega casi alrededor del 80%, hoy todavía es un poco más, y que es la siembra directa. ¿Eh? Vamos a ver un poquitito, vimos también cuando vimos el tema de soja, que consiste básicamente en no tener que hacer labranzas, ya no damos más vuelta la tierra con una herramienta de labranza, sino que sembramos directamente eh, después de haber cosechado el cultivo anterior. Esa siembra directa es quizás una de las revoluciones más fundamentales de la agricultura argentina. Recuerden que habíamos mencionado que
cambió la manera de hacer agricultura después de 10.000 años de hacerla de una manera, ¿no? La tecnología de la labranza es una tecnología que nació desde el primer día que el hombre hizo agricultura y sigue hasta hoy, 10.000 años atrás, ¿no? Por lo tanto, romper ese paradigma fue realmente un cambio absolutamente revolucionario el nivel de adopción fue altísimo y relativamente rápido. Un poquito más acá en el tiempo, fíjense cómo los silobolsas y la agricultura de precisión, el uso de satélites y demás, también casi de la nada, sobre el comienzo de este siglo, empezaron a crecer y hoy prácticamente se acercan eh, a casi, en el caso de silobolsas, casi al 100% de los productores, en el caso de agricultura de precisión, un poco más del 70%. Entonces, este gráfico, para redondear, es útil para entender las curvas de adopción de nuevas tecnologías, cómo no todas tienen el mismo comportamiento, pero sobre todo cómo hay algunas en donde con una velocidad realmente fuertísima los agricultores incorporan tecnología. Vamos a hablar de la primera característica que quería marcarle, que es esto de la agricultura de contratos. En Argentina podemos ser agricultores, incluso nosotros acá en el aula, si nos, si nos interesa y nos gusta el negocio, nos podemos poner un rato a armar un plan de negocios y podríamos ser agricultores. Y ustedes me podrían preguntar, pero ¿cómo? No tenemos tierra, no tenemos maquinaria, no tenemos insumos, no tenemos el conocimiento. Y hasta podríamos llegar a la conclusión de que no tenemos plata, no tenemos capital. Todas esas cosas hacen falta para ser agricultor. Sin embargo, aunque no las tengamos, podemos conseguirlas. Esa es una característica del sistema de producción de Argentina. La capacidad la forma en que está estructurado el sector posibilita que si tenemos un plan, un buen plan de negocio para sembrar algún cultivo, vamos a conseguir tierra mediante alquileres, vamos a conseguir maquinaria por contratación de servicios, vamos a poder comprar insumos, todos los que necesitemos, de cualquier calidad, vamos a poder contratar un asesoramiento si nosotros no sabemos y vamos a poder, si hacemos un buen plan, capturar financiación. ¿Mm? Si tenemos un buen plan que podemos mostrar y puede motivar a algún inversor, podemos conseguir hasta inclusive el capital. Esa es una característica muy distintiva de cómo se hacen negocios en Argentina para producir granos, ¿eh? Esto es lo que se llama agricultura de contratos. Esto es la figura de un coordinador, que en definitiva es el agricultor, que es capaz de conseguir tierra, de conseguir maquinaria, conseguir insumos, conseguir asesoramiento y usar su plata o salir a buscar plata. Eso es posible hacerlo. Tal posible es hacerlo que alrededor del 70-80% de los granos que se producen en Argentina no son producidos en tierra propia, sino que son producidos en campos alquilados. Fíjense la magnitud que toma este formato, que hace que la enorme mayoría de los granos que se producen en Argentina se produzcan con esta manera de hacer las cosas. ¿Eh? Es muy posible que encuentren productores que tienen tierra propia, donde cultivan, pero además salen afuera a buscar más tierra propia para hacer escala. O agricultores que no tienen ni un centímetro cuadrado de tierra propia y toda su producción está hecha en base a tierra que alquilan. ¿Mm? Ese es un modelo muy interesante porque es un modelo muy flexible. Es un modelo que permite entrar y salir del negocio, depende de las expectativas que haya, y esto hace que cuando realmente haya incentivos por el precio de los granos, etcétera, realmente Argentina pueda pisar el acelerador y producir, incrementar fuertemente su producción. Tiene algunos problemas, como es el hecho de que los agricultores hacen mucha agricultura en tierra que no es propia y muchas veces los cuidados que merece el suelo no son atendidos como corresponde, por el hecho de que no es tierra propia, es tierra de otros. ¿Mm?
Entonces a veces los agricultores alquilan por un año, por 2 años, saben que después van a tener que dejar ese campo, etcétera, y a lo mejor no toman todos los recaudos y todas las medidas necesarias para que ese suelo quede cuidado. ¿Eh? Ese es uno de los problemas que estamos teniendo con este modelo. Pero es un modelo, como les digo, muy eficiente. Lo podemos discutir un poquitito más en la clase sincrónica. Ya metiéndonos en los temas tecnológicos, recuerden el tema de siembra directa, el fin de un paradigma de 10.000 años, esta necesidad que siempre la agricultura tuvo que, para poder sembrar, tuvo que preparar la tierra, hacer labranzas, irrumpir en el suelo, romperlo, darlo vuelta, trabajarlo, básicamente para generar una cama de siembra adecuada para las semillas que vamos a poner. Eso se cambió a partir de esta tecnología, que es sembrar sin hacer todo ese trabajo de labranza. Eh, Recuerden que en la clase de soja vimos algún video de un tractor con un arado y cómo justamente hace este trabajo, ¿no? Cómo rompe el suelo y lo da vuelta y lo tira. Les recomiendo que vuelvan a ver esos videos. Están todos, los links a los videos están todos en una cadena TXT que está en esta misma unidad de EVA, dice video sistema de producción, o pueden ir también al material de la clase de soja, donde están los links. ¿Eh? Les aconsejo que los vuelvan a ver para recordar un poquito. Esta era el video que mostraba el sistema tradicional de la labranza que hemos dejado atrás aquí en Argentina. Y este era el video, recuerden que les mostré sembrando, en este caso sembrando soja, sobre un campo que se estaba cosechando al mismo tiempo de cebada, ¿no? Esto ya era la parte cosechada de cebada. Recuerden que se veía en el fondo la cosechadora levantando la cebada y ya el tractor con la sembradora está haciendo, por siembra directa, ya está metiendo el granito de soja acá, sin ningún tipo de tratamiento del suelo. Eh, Esta tecnología anterior de labranzas, además de ser muy costosa, porque requiere mucho esfuerzo de tracción, muchos litros de gasoil y muchas horas de trabajo, lo que generaba y lo que producía era que el suelo quedara extremadamente trabajado y muy expuesto a los factores que lo erosionan y lo dañan, como puede ser, por ejemplo, una lluvia muy fuerte. En esta situación, ¿no? Fíjense que este suelo está muy prolijo y muy adecuado para sembrar. Acá no vamos a tener ningún problema para sembrar. Muy fácilmente vamos a poder poner las semillas acá, pero este suelo tan bien y tan prolijamente preparado, si recibe una lluvia fuerte, este suelo se va a dañar, sobre todo si tiene una pendiente donde el agua se empiece a arrastrar. Lo que se va a producir es este tipo de situaciones, ¿ven? Donde la parte superficial del suelo está arrastrada, el agua la arrastró, la llevó hasta los cursos donde el, el relieve es más bajo, donde se forman estos arroyos semipermanentes que van arrastrando y van cortando el suelo y lo van dañando de una manera irreversible. Para evitar esto es que se fue al sistema de siembra directa, para tener el suelo permanentemente protegido, como está acá, y de modo que una lluvia fuerte no lo dañe. ¿M? No solamente eso, sino porque además este colchón de residuos que queda acá le baja la temperatura al suelo, 3 4 5 grados menos que en un suelo que está de protegido, y eso favorece la disponibilidad de agua en el suelo, que es clave para que los cultivos rindan. Cada grado de temperatura que podemos hacerle bajar al suelo, sobre todo en verano, son muchas toneladas de agua que no se evaporan y que van a estar disponibles en el suelo para las plantas, para que crezcan. ¿Mm? Este sistema, como les decía, es el sistema
en Argentina se desarrolló a partir de la inquietud de los productores que veían este problema y que se preocupaban, junto con sus asesores, con sus agrónomos, junto con las empresas de maquinaria, junto con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, junto con otras redes técnicas que trabajaron entre todos, poco por prueba y error, para el desarrollo de esta maquinaria que posibilita depositar la semilla en este suelo tan complicado, con tanto residuo, con tanto vegetal. Todo el equipo que hay acá abajo en la sembradora, de cuchillas y de dispositivos que permiten cortar, hacer un surco, cortar todos estos residuos, depositar la semilla, taparla, ha sido el núcleo del desarrollo técnico de la siembra directa. Les recuerdo la sugerencia de volver a ver los videos. Y cualquier duda que tengan, lo charlamos en la clase sincrónica. Fíjense, un suelo que conserva acá los residuos del cultivo anterior, en este caso maíz, contrariamente a lo que vimos en la labranza, que hubiera dado vuelta al suelo y hubiera tirado todos los residuos abajo, lo hubiera enterrado. Acá están en superficie protegiendo el suelo. ¿Mm? Y sembramos ahí mismo arriba los residuos del cultivo anterior. Esto es un cultivo de soja que se sembró luego de haber cosechado maíz. Tiempo después de haber cosechado el maíz, quedó el maíz con los residuos protegiendo el suelo y unos meses más adelante, cuando fue el momento indicado, se sembró arriba directamente, se sembró los surcos de soja. El tercer factor tecnológico es el tema del silo bolsa. Como les decía, esto tuvo efecto logístico, de finanzas, en la comercialización. Un silo bolsa es una bolsa de plástico. ¿eh? También creo que vimos videos en la clase que vimos soja. Tienen un video ahí para verlo nuevamente. Pero básicamente es una bolsa de plástico, un plástico con una característica particular que posibilita que embolsemos allí granos y que esos granos, si están eh, bien embolsados, tratando de que no quede aire adentro, ¿sí? Digamos, siguiendo las recomendaciones técnicas, vamos a lograr que ese grano quede guardado eh, y que se conserve por varios meses, a veces más de un año. Esto lo que posibilitó es que en el momento de la cosecha no tengamos que estar dependiendo de un flete que tenga que venir a buscar los granos y llevárselos a alguien. También nos independizó de tener un depósito o contratado un depósito de un acopio o alguna instalación que nos facilitara el lugar para guardar los granos y de esa manera también conservar una cierta independencia al momento de venderlos. Normalmente antes del silo bolsa, nosotros si no teníamos silos fijos de chapa, depósitos de chapa que eran relativamente limitados en los campos, si no teníamos esa posibilidad, que generalmente no la teníamos, había que ir a una planta de acopio, como se llama, donde hay silos muy grandes y donde nos daban la posibilidad de depositar el grano. No necesariamente nos lo compraban, pero sí nos daban esa posibilidad de depositar. Muchas veces ese depósito había que pagarlo, muchas veces nos daban la posibilidad de no pagarlo por un tiempo, porque ese acopio especulaba con que ese grano pudiera ser comercializado por ellos. Entonces, era muy frecuente que el productor depositaba en un acopio y terminaba vendiendo a través del acopio. Era muy difícil poder después decirle, bueno, ahora me lo llevo. Generalmente terminaba eh, comercializado por esa vía. ¿No? Ahora el productor puede embolsar el grano y esperar momentos de mejores precios, momentos donde los fletes tienen tarifas más bajas, esperar una oferta que le pueda
resultar atractiva en cuanto a precio o condiciones de comercialización. Todo eso lo puede hacer gracias a este dispositivo, que fue un desarrollo, si bien no es que se inventó en Argentina, pero sí que Argentina lo incorporó, como vimos en el gráfico de hace un ratito, de una manera casi total, ¿no es cierto? Esto es una tecnología muy sencilla, de bajo costo y que nuevamente nos permite cosechar y embolsar. La práctica común de los productores en este momento, por ejemplo, abril, mayo, junio, meses de mucha cosecha gruesa, cosecha de maíz y de soja fundamentalmente. La dinámica en la cosecha es levantar el grano y probablemente una parte de la cosecha vaya directamente a un comprador, puede ser una planta, una fábrica, puede ser un exportador. Se liquida ese grano, se cobra. Lo que se cobra generalmente tiene el destino de pagar las deudas, los compromisos que hay de insumos, cosas que quedaron impagas de todo el cultivo, del proceso de cultivo, y lo que no es necesario vender es muy común que quede embolsado, ¿sí? En estos silobolsas. Hasta un momento, como le decía, en que se considera adecuado venderlos, o porque hace falta plata o porque hay una buena operación a la que podemos acceder, ¿eh? Los granos están bien guardados, conservan su calidad, siempre es eh, sugerido hacerlos en un lugar que los podamos monitorear, hacerlos correctamente y además hay dispositivos para monitorear qué está pasando adentro, ¿no? Tratando de detectar tempranamente cualquier proceso de pérdida de calidad. Existen dispositivos que están midiendo temperatura, concentración de dióxido de carbono y que nos pueden mandar una alerta al teléfono cuando alguno de esos parámetros se dispara, ¿no? Y entonces poder ir a ver qué está pasando, para ver si lo podemos reparar o podemos solucionarlo, o si es un problema grave, directamente desarmarlo para no perjudicar a todo el volumen de granos que se guarda ahí adentro. ¿Mm? Para que se den una idea, un silo bolsa como el que se ve acá, eh, tiene una capacidad aproximada de 200 toneladas. Si lo multiplicamos por lo que hoy vale una tonelada de maíz, supóngase $175, este silo bolsa que está acá tiene adentro mercadería por ese valor, $35.000, producto de multiplicar las 200 toneladas por los $175 por tonelada que puede estar valiendo hoy, para que se den una idea un poco de una magnitud. Bueno, recuerdan, videos que se muestran cómo se arman, por si les interesa curiosear. El cuarto tema es el tema de la agricultura digital. Esto es un tema derivado de una tecnología que usamos todo el tiempo. Acá en la ciudad también ustedes la usan todo el tiempo, que es la red de satélites que tienen como objetivo georreferenciar cualquier cosa. En los teléfonos nuestros tenemos chip de GPS, que es un sistema de satélites que tiene ese nombre, GPS. Hay tres sistemas de satélites en el planeta que están destinados a esto. Hay un sistema europeo, un sistema ruso y un sistema americano. El americano es este GPS. Son varios satélites que están girando alrededor del planeta, orbitando, y que son capaces de detectar la señal de un chip, que es el que tenemos en el teléfono, y el que nos permite usar el Waze o usar el Google Maps, ¿no? O salir a correr y poder seguir la trayectoria de por dónde andamos corriendo, andando en bicicleta o lo que sea. Cuando el chip del teléfono, por ejemplo, recibe la señal que se conecta con por lo menos tres satélites al mismo tiempo, por una resolución de matemática, puede despejar el, el posicionamiento que tenemos, es decir, las coordenadas.
la posición de longitud y latitud en donde está ese chip. Si falta alguno de los tres satélites, no tenemos esa posibilidad. Esto pasa cuando se nos cuelga la señal de GPS porque estamos perdiendo la conexión con por lo menos uno de los tres que necesitamos. Esa posibilidad de georreferenciar es muy útil porque la agricultura se aprovecha para entender dónde está parado en el campo y vincular esa posición con una característica que tiene el suelo en esa posición y cuando vayamos a hacer el cultivo, tener en cuenta que esa posición puede tener alguna característica específica y entonces podamos hacerle un tratamiento específico. Eso significa que si yo puedo detectar que en un lugar del campo que me está faltando un nutriente, por ejemplo fósforo, podría, cuando estoy fertilizando con fósforo, en ese lugar aplicar una dosis mayor, porque sé que ahí está faltando. Y si yo le pongo un poco más, el cultivo va a rendir mejor. En otro lugar del campo donde yo sé y tengo hecho un mapa que en ese lugar sobra fósforo, el hecho que le agregue no le va a hacer ningún efecto al cultivo porque ya tiene la dosis necesaria. Entonces, si soy capaz de detectar eso en ese lugar, le puedo pedir a la máquina fertilizadora que no fertilice, que cierre el dosificador y en ese lugar no tire fertilizante. Entonces, eso permite, entre otras cosas, permite optimizar el uso de insumos. O sea, uso los insumos donde sé que voy a tener una respuesta. Donde no la voy a tener, no los uso. Eh, por eso es que normalmente cuando suben un tractor o una cosechadora van a ver este tipo de dispositivos electrónicos, ¿no? Que trabajan vinculando todos los aplicativos que tiene el tractor, las herramientas que tiene el tractor o el equipo general para hacer el trabajo con el geoposicionamiento. ¿Eh? Se vincula todo el tiempo lo que estamos haciendo con dónde lo estamos haciendo. Y eso es gracias a la tecnología GPS. Básicamente la tecnología GPS o de georreferenciación se usa para pilotos automáticos. Esto es lo mismo que ustedes ven, por ejemplo, que se está usando mucho en Estados Unidos, la empresa Waymo, por ejemplo, que tiene los coches autónomos que te llevan, taxi autónomo en San Francisco, en Los Ángeles, no sé qué otras ciudades de Estados Unidos la tienen también, que son básicamente un vehículo que tiene incorporado un piloto automático. Ese piloto automático se guía fundamentalmente por un sistema de posicionamiento con GPS. Bueno, eso también lo usamos en los tractores. Le podemos poner al tractor una tarjeta de memoria que tiene indicado la trayectoria que tiene que hacer y el tractor con esa tarjeta de memoria y el GPS va a copiar la trayectoria que nosotros querramos que haga. Por eso vimos en los videos esos de soja, acuérdense que había unos tractores ahí en Brasil que no tenían conductor, no tenían tractorista. ¿Mm? Y esos tractores pueden trabajar incluso a las 24 horas del día, sin luz, porque copian exactamente la trayectoria que nosotros les hayamos dado. Mientras tenga señal de los satélites, lo va a poder hacer sin ningún problema. En el caso el uso de agricultura de precisión, además de los tres satélites que yo les conté y que nosotros tenemos en el teléfono o en el auto, se agrega una cuarta referencia, que es una antena fija en un determinado lugar del planeta, que emite también una señal, y como es un lugar fijo y tiene la coordenada perfectamente determinada, ese sistema de ecuaciones de las tres señales de los tres satélites se perfecciona con este agregado de esta cuarta señal que tiene una precisión milimétrica y que entonces nos permite que la lectura que hacemos
el posicionamiento sea milimétrico. Un tractor trabajando con piloto automático tiene errores de milímetros, mucho menor de lo que podemos tener nosotros como tractoristas o un buen tractorista. ¿Mm? Entonces, esos equipos pagan un abono para recibir esa señal y entonces la tecnología se hace mucho más robusta y mucho más precisa en la que tenemos en el teléfono. También se usa para monitorear rendimientos, o sea, cuando la cosechadora entra al campo, como vimos en ese video de soja, y empieza a levantar, a cortar y levantar el cultivo, en el mismo momento vincula la posición donde está con los kilos de grano que está cosechando, o con la humedad del grano, o con cualquier otro variable que uno quiera medir. Entonces, cuando cosecho en la computadora de cosechadora, tengo miles de datos que vinculan latitud y longitud, o sea, una posición que me la da el GPS y la linkea con los kilos de granos que obtuvo en ese lugar, por ejemplo. ¿No? Entonces, con eso se construye luego esa información hecho gráfica, se construye un mapa de rendimiento, como por ejemplo este que tengo acá. Estos distintos colores significan los distintos rangos de valor que tuve como rendimiento en los distintos lugares del campo. ¿Mm? Este es un lote de un cultivo de trigo, que es un lote rectangular, que el lote considera que todo es lo mismo, pero la verdad es que el suelo no es todo lo mismo. Y acá se ve claramente que hubo zonas donde el rendimiento fue muy bajo, que es donde está rojo, zonas donde el rendimiento fue más o menos, que está naranja, y zonas donde fue muy bueno, que es el verde. Eso después hay que ir a ver la explicación, ¿no es cierto? Hay que ir a ver al campo y ver qué pasó. Probablemente esta sea una zona más baja, que se haya encharcado, que se haya inundado, que haya perjudicado el cultivo, pero yo ya tengo el mapa y sé qué pasó en cada metro cuadrado del campo. Eso se hace con un monitor de rendimiento. Básicamente es la tecnología que nos trajo GPS. Y también la posibilidad de sembrar o fertilizar teniendo en cuenta el punto exacto donde estoy parado. ¿Eh? Ese es el otro uso que van a encontrar de esta tecnología. Esto es una figura, un figurativo de cómo una máquina que está cosechando un cultivo, a medida que avanza, en el plano digital va convirtiendo todo esto en un mapa georreferenciado, donde cada punto del mapita va a estar explicando un rendimiento diferente. Acuérdense, este es el video donde habíamos visto el tractor sin el conducto. Bueno, entonces, para resumir un poco, tratamos de ver acá cómo los sistemas de producción de Argentina se fueron adaptando en base a mucha tecnología, siembra directa, ¿no? Un cambio tecnológico muy fuerte, agricultura de precisión, esto es más común en todo el mundo, y esto nos está dando muchas herramientas para optimizar los procesos, optimizar los recursos. El silo bolsa como un factor clave de impacto logístico, comercial y financiero, por lo que les dije esto de que cómo se maneja con respecto a la necesidad de venta. Y también cómo se diseña el negocio, ¿no? Eso de la agricultura de contratos que es tan particular de Argentina y que le da tanta flexibilidad y tanta potencialidad a aprovechar eh, los buenos momentos que el negocio tiene por la posibilidad de entrada rápida de capitales y cómo en pocos meses se puede potenciar la producción. Eh, Me pareció que esto era un buen resumen de las principales tecnologías y las principales cuestiones que fueron cambiando y que nos han ido permitiendo aprovechar, aunque parcialmente, todas las oportunidades que vimos que los mercados nos ofrecen, ¿no? Nos quedan muchas oportunidades sin aprovechar, que ya no se pueden llegar
con cambios tecnológicos. Va a hacer falta un cambio en el marco del negocio, sobre todo un cambio en el marco impositivo, especialmente la eliminación de los derechos de exportación como el principal impuesto que está limitando el crecimiento de este sector. Esos temas van a tener que ser removidos y modificados a la brevedad porque un poco estamos en una situación de agotamiento donde todas estas beneficios que la tecnología nos ha traído, medio como que ya llegaron a un techo, ¿cierto? Así que eso lo podemos incluso seguir discutiendo en la clase sincrónica. Bueno, hasta acá llegamos, nos vemos entonces en forma sincrónica para discutir estos temas. Les mando un saludo y muchas gracias.